Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah Todopoderoso, el Clemente, el Misericordioso, atestiguamos que no hay más divinidad que Allah, único Creador, y que Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es su profeta y último mensajero a la humanidad. Estimados hermanos y hermanas, en este encuentro de esta noche, inshallah, vamos a hablar de un tema realmente importantísimo en la vida cotidiana de cada musulmán. Vamos a hablar de el miedo o el temor de Allah y sus efectos en el individuo y en la sociedad. En esta charla o en esta ocasión, con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos a hablar de una de las cualidades, de las descripciones de los profetas. Sifa min sifat al-anbiya. Y vamos a hablar de los modales y de la educación de enderezar tales modales donde las personas piadosas y el gran efecto que tiene el temor de Allah subhanahu wa ta'ala hacia las sociedades y los individuos. Es el temor del Todopoderoso. Y de esto vamos a hablar nosotros de varios elementos. Al-unsur al-awwal. El primer elemento es ta'rif al-khawf. ¿Qué es el miedo? El miedo que vamos a hablar esta noche, inshallah, es el miedo o el temor de Allah, alabado sea. Una de las cualidades más importantes, las descripciones más valiosas del ser humano y la más benéfica para el corazón del ser humano es el temor hacia su Creador. Dice uno de los sabios, Ibn al-Qayyim, que en paz descanse, dice palabras muy hermosas al respecto. Al-khawfu sirajun fil qalb, bihi yubsiru ma fihi min al-khayri wal-shar. Dice este gran sabio que el temor de Allah subhanahu wa ta'ala es una iluminación en el corazón de cada individuo, en donde con eso puede observar y ver y diferenciar entre el bien y entre el mal. Imagínense ustedes cuando alguien de nosotros, los seres humanos, o cualquier otro ser viviente se asusta, siempre se escapa para un lugar seguro. Illa al-khawf min Allah. En cambio, el único miedo cuando sientes el miedo de Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّكَ تَفِرُّ إِلَى اللَّهِ. Tu escape o tu escapatoria será hacia Allah subhanahu wa ta'ala. فَالْخَائِفُ هَارِبٌ مِّن رَبِّهِ إِلَى رَبِّهِ. Aquella persona que teme a Allah subhanahu wa ta'ala, sí se escapa, pero de Allah hacia su Creador. En cambio, cuando nosotros nos asustamos de algo, nos escapamos de tal elemento. Dice Abu Sulaymán, otro gran sabio, el segundo elemento es fadl al-khawf min Allah wa thamarate. ¿Cuál es la cualidad del temor de Allah subhanahu wa ta'ala y sus frutos? Primero, el miedo a Allah subhanahu wa ta'ala es una de las condiciones de la fe en Allah subhanahu wa ta'ala. Para usted temerle a Allah, usted tiene que creer en el Todopoderoso. ¿Por qué razón? Porque Allah dice en el Sagrado Corán textualmente en Surat al-Ma'ida número 44, فَلَا تَخْشَوُ النَّاسِ وَخْشَوْنِي. Allah subhanahu wa ta'ala le está diciendo a sus siervos, a todos sus seres humanos, no teman a las personas, témenme a mí. No teman a la فَلَا تَخْشَوْ النَّاسِ. No teman a las personas. وَخْشَوْنِي. Témenme a mí, que realmente es el único que se merece que lo temamos. Y Allah subhanahu wa ta'ala también en otra aleya, en Surat Al-Umran número 175 dice فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ.
No teman a las personas comunes y corrientes, no teman a nadie en este mundo. فَلَا تَخَافُوهُمْ, no les teman a ellos. وَخَافُونِي, témenme a mí, إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, si realmente son buenos creyentes. Dice el mismo sabio Ibn al-Qayyim, que en paz descanse, aquí lo que se refiere a Allah subhanahu wa ta'ala de el temor a Allah subhanahu wa ta'ala no es que permanezcas todo el tiempo temblando, aterrorizado y con miedo permanente. No se refiere a eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de los componentes y los requerimientos de la fe y las obligaciones. Y allí, en donde Allah subhanahu wa ta'ala lo afirma efectivamente en Surat al-Ma'idah cuando dice فَلَا تَخْشَوْا النَّاسِ, no teman a las personas. ¿Por qué tienes que temerle a las personas? وَخْشَوْنِي, témeme a mí, yo soy el creador de ustedes y todas las demás personas. Por lo tanto, Allah subhanahu wa ta'ala lo dijo en otra aleya refiriéndose al mismo tema, casi exactamente con el mismo significado, pero en diferente aleya. En Surat al-Anbiya número 90, Allah subhanahu wa ta'ala dice إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Palabras tan hermosas. Allah dice en el Sagrado Corán, إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, se apresuraban para hacer las obras y las buenas acciones. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, y aquella persona que teme le pide a Allah subhanahu wa ta'ala con una mezcla entre realmente el temor y entre el anhelo. Siempre tiene un pequeño temor en el corazón por miedo de que Allah subhanahu wa ta'ala tal vez no le reciba y no le acepta sus súplicas. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, y siempre esas personas que tienen ese temor siempre imploran la clemencia y la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. فَالرَّغَبُ الرَّجَاءُ وَالرَّغْبَةُ وَالرَّهَبُ الْخَوْفُ وَالْخَشْيَةُ. Nosotros los creyentes, los seres humanos, los buenos practicantes, en algunas ocasiones tememos realmente a algunos seres vivientes o algunas personas que son opresores, zalimín. Nosotros a veces le tememos por los actos que acarrean y el daño que nos pueden causar. Pero el principal temor tiene que ser hacia el Creador. Cuando tú tienes el temor, cuando tú le enseñas a tu hijo el temor, cuando le enseñas a tu esposa el temor, cuando le enseñas a tus hijas el temor, no temas más por ellos. Esta es la base principal. Este es el complemento de la fe. Allah subhanahu wa ta'ala dice de sus propios ángeles en el Corán, en Surat al-Nahl número 50. Allah describe a sus propios ángeles y dice يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ. Subhanallah. Si Allah subhanahu wa ta'ala dice que وَقَالَ عَنْ مَلَائِكَتِهِ الَّذِينَ قَدْ أَمِنَهُمْ مِنْ عَذَابِهِ, Allah subhanahu wa ta'ala describe a sus propios ángeles que los ha salvado de su castigo. Dice يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ. Los propios ángeles temen a Allah subhanahu wa ta'ala. Temen permanentemente la furia de Allah subhanahu wa ta'ala, a pesar de que los ángeles no cometen pecados. No pecan como nosotros los seres humanos. Y con todo eso, temen a Allah subhanahu wa ta'ala permanentemente. ¿Qué tal nosotros los seres humanos, que algunos de nosotros se cree que es superior hasta a los propios ángeles? Increíble, subhanallah. Y dice Aisha, esposa del profeta sallam, en un relato, el profeta sallam dice قال إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. El profeta nos dice a nosotros, los musulmanes, los seguidores, los practicantes, إني أعلمكم بالله, yo soy el que más conoce a su propio creador. Yo soy el que he recibido las palabras de Allah. Yo soy el que le fue revelado el Sagrado Corán. وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشْيَةً, y el más temeroso de todos ustedes soy yo. Eso lo dice el profeta. ¿Qué tal nosotros? Subhanallah. El segundo elemento, إِنَّ الْجَنَّةَ مَأْوَى الْخَائِفِينَ. El paraíso, subhanallah, los moradores
del paraíso son aquellos temerosos, al-Jaifin. Y vuelvo y repito, no es el Jaifin como lo entendemos nosotros, que tenemos que estar todo el tiempo con miedo, temblando del miedo, aterrorizados del miedo, acomplejados del miedo. No nos estamos refiriendo a ese tipo de miedo. Estamos hablando de Innal Jannah ma'wa al-Jaifin. El paraíso, subhanallah, es el hogar de los temerosos, pero los temerosos de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué dice el Sagrado Corán al respecto en Surat An-Nazi'at número 40 y 41? وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Aquel que le teme a Allah subhanahu wa ta'ala y ha resistido a las tentaciones, no ha permitido que su voluntad cometa esas malas tentaciones, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. El eterno paraíso es la última y la morada principal y la mejor morada de aquel que ha acostumbrado y ha practicado su corazón y su voluntad de prohibir las tentaciones que le hagan daño. Allah subhanahu wa ta'ala ha preparado dicho paraíso para aquel temeroso. Liman khafa maqama rabbih azza wa jal. Ese paraíso está preparado para usted, para mí, para todos ustedes temerosos, que conocemos nuestras limitaciones, nuestras obligaciones y nuestros deberes y nuestros derechos. Y una de las obligaciones es ser temerosos a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué significa ser temeroso? No permitir que tus tentaciones cometan actos indebidos que enfurezcan a Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el temor. No quieres que Allah esté enfurecido contigo. No quieres cargar con pecados encima. Eso es sentir el temor interno. Allah subhanahu wa ta'ala dice también en Surat As-Sajda, de la postración, número 16 y 17, unas bellísimas palabras del Sagrado Corán. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. Allah está describiendo los moradores del paraíso y dice تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. Aquellas personas que anhelan estar en el paraíso a veces trasnochan y no duermen, y no les interesa dormir tanto de noche porque saben que es la mejor hora de pedirle las plegarias y las buenas súplicas a Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, siempre ellos resisten esos sueños y siempre están pendientes de estar conectados con Allah subhanahu wa ta'ala. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا wa tama'a. Subhanallah, siempre le están pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala con tantos anhelos, el anhelo junto y mezclado con temor a Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Y ellos también siempre reparten y distribuyen y ayudan con lo que le hemos dado a las personas necesitadas. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. No conoce nadie, ningún alma en este mundo conoce lo que Allah subhanahu wa ta'ala le tiene preparado. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Nadie sabe, nadie conoce todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala le tiene preparado de las muy buenas acciones y de las muy buenas recompensas por sentir este temor de Allah subhanahu wa ta'ala. El tercer elemento, queridos hermanos y hermanas, al-khaifina fi dhulli arsh ar-Rahman. Aquellas personas temerosas, hermanos o hermanas temerosos, aquellos son las personas que estarán debajo o cubiertos con la sombra de Allah subhanahu wa ta'ala en el día del juicio final, en donde no habrá ninguna sombra excepto la sombra de Allah. Aquel que siempre cuando escucha Corán o cuando recita Sagrado Corán, de una vez notas que se le han derramado las lágrimas, porque está sintiendo el temor de las palabras, de las expresiones, de las aleyas del Sagrado Corán y de sus significados. Vemos a veces una persona recitando el Sagrado Corán o rezando y se le derraman las lágrimas sin darse cuenta, porque realmente está sintiendo la esencia, el efecto positivo del Sagrado Corán, subhanallah. Y hay un hadith sagrado, un relato sagrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice: "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh". El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: hay 7 clases de personas que Allah subhanahu wa ta'ala los cubre
con su sombra en el día del juicio final, en donde no habrá ninguna otra sombra excepto la de Allah subhanahu wa ta'ala. وَذَكَرَ مِنْهَا, uno de estas 7 personajes, رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, un hombre o una mujer que haya mencionado las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala o haya recitado la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala y le ha hecho tanto efecto positivo en su corazón que sus ojos empezaron a derramar lágrimas. Subhanallah. Este es uno de los personajes que estará cubierto por la sombra de Allah subhanahu wa ta'ala en el día en que el sol estará sobre nuestras cabezas. Se pueden imaginar ustedes el calor que hace, la posición en que vamos a estar, las condiciones en que nos vamos a encontrarnos, y cuando hay algunos que están bajo la sombra de Allah no sienten ningún tipo de calor y el sol no los maltrata en ese momento. Uno de ellos es aquel temeroso que cuando escucha el Sagrado Corán sus ojos comienzan a derramar lágrimas. También uno de los beneficios del temor de Allah subhanahu wa ta'ala es tener permanentemente una vigilancia interna. Todo el tiempo estar vigilándote a ti mismo, a tus comportamientos, a tus órganos, a tus sentidos, a tu lengua, a tus manos, a tu oreja, a tus ojos. Permanentemente estás vigilando tus sentidos para que no cometan ningún tipo de pecado. Dice Ibn Abbas, primo hermano del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice: he escuchado al profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, decir: Ainan la tamassuhum an-nar. 2 ojos, 2 tipos de ojos, el fuego del infierno nunca lo tocará, nunca lo va a tocar. Ainun bakat min khashyatillah. Un ojo que haya llorado o haya derramado lágrimas por el temor, el miedo de Allah subhanahu wa ta'ala. وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Y otro ojo o otra persona o otro hombre que haya estado una noche por lo menos tratando de vigilar el bienestar de los musulmanes. Estos ojos, el nar o el fuego del infierno no los va a tocar. Un ojo que haya derramado lágrimas por el temor de Allah subhanahu wa ta'ala, ese es un ojo de una persona que es salvada de la posición en que muchos estarán cuando atravesamos el sendero, cuando sentimos el calor del infierno, y estos son los ojos que no tendrán ningún tipo de efecto negativo, inshallah. Dice Sufyan al-Thawri, otro de los sabios musulmanes, que en paz descanse, dice: al-buka 'ashratu ajza. Escuchen ese detalle, queridos hermanos y hermanas, lo importante que es. Posiblemente nunca han escuchado este tipo de expresiones. Al-buka, el llanto, 'ashratu ajza, se define en 10 partes diferentes. فواحد منها لله. Una sola clase, una sola especie de llanto es dedicada a Allah subhanahu wa ta'ala. وَالتِّسْعَ كُلُّهَا رِيَاء. Y las otras 9 especies de llanto son hipocresía. Subhanallah. Él sabe por qué lo dijo. ¿Por qué razón? Porque si realmente cuando tú sientes en un rezo, en un dua, en unas súplicas, en unas plegarias, en una recitación, en una aleya, en un hadith, en un relato, en una charla, en una lección, en un sermón, cuando sientes las esencias y entiendes las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala, se te derraman las lágrimas, es porque realmente este es el tipo o el único tipo de realmente que es dedicada a Allah subhanahu wa ta'ala, el único elemento real que representa un llanto, al-buka. ¿Por qué? Porque las otras puede presentarse cualquier cantidad de especies de llantos en la vida y no tenemos el tiempo de contarla, pero este gran sabio dice que una de ellas solamente es dedicada a Allah. Otro también de los elementos esenciales de los beneficios de temer a Allah subhanahu wa ta'ala, y esto es importantísimo también que lo escuchemos y lo pongamos en práctica y lo recordemos permanentemente: أن الله لا يبقي في النار أحد من من خافه في يوم من الأيام. الله أكبر.
Escuchen esas palabras bellísimas, queridos hermanos y hermanas. Allah subhanahu wa ta'ala nunca dejará eternamente a alguien, un creyente que haya estado o haya en su vida, haya sentido un mínimo, una milésima de miedo en su corazón por Allah. Allah subhanahu wa ta'ala no lo deja eternamente en el infierno. Que ingresará al infierno a pagar por lo que hizo y a pagar por la cuenta y a rendir cuenta por sus pecados que hizo. Sí, el profeta ha dicho que sí, muchos ingresarán al infierno para sentir y pagar por sus pecados que han cometido o por las desobediencias que han hecho aquí en su vida. Pero el profeta dice también que Allah es tan generoso con nosotros que no dejará eternamente a ningún ser humano, creyente, devoto, buen practicante, buen musulmán, que un día haya sentido una milésima de miedo por Allah, no lo dejará eternamente en el infierno. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y hace un relato hermosísimo, وَعِزَّتِي وَجَلَالِ, dice que es un relato sagrado de Allah subhanahu wa ta'ala. لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين. Allah subhanahu wa ta'ala en un relato sagrado dice وَعِزَّتِي وَجَلَالِ. Allah está haciendo un juramento y Allah subhanahu wa ta'ala necesita hacer un juramento, lo hace en un relato sagrado, es por la importancia de las palabras que vienen a continuación. Dice, por mi majestuosidad, por mi glorificación, la ajma'u ala abdi khawfain. Nunca un siervo mío tendrá dos tipos de miedos a la vez. Wa amnain, o sea, idha khafani fi dunya, si este siervo ha tenido miedo de mí o temor de mí, de no cometer cosas indebidas en la vida, amantahu yawm al-qiyamah. En el día del juicio final le daré una paz y tranquilidad completa en el día del juicio final. Subhanallah. Wa in aminani fi dunya, y si está todo el tiempo en la vida tranquilo, que no me va a pasar nada, Dios no me va a hacer nada, yo puedo gozar y hacer todo lo que me plazca porque no me va a pasar nada, Dios es muy bueno, pero yo no cumplo con mis obligaciones. ¿Qué dice Allah subhanahu wa ta'ala? Wa idha aminani fi dunya, si está tan relajado y tranquilo sin presentar sus acciones, akhaftahu yawm al-qiyamah. En el día del juicio final, sí tendrá mucho miedo, mucho temor y un severo castigo. Subhanallah. فالعاقل من خشي ربه في السر والعلن. Aquella persona que es serena, una persona inteligente, una persona realmente que tiene fe en su corazón y tiene temor a Allah subhanahu wa ta'ala en su corazón, es aquel que le teme a Allah visible y invisiblemente. No solamente delante de los demás, al contrario, temerle a Allah subhanahu wa ta'ala tiene que ser entre tú y el Creador. Tiene que ser solamente en secreto, que eso no lo sabe nadie. Lo que tú tienes en tu corazón y lo que tramas, solamente lo conoce Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán? También en Surat al-Mu'minun número 57. Inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Aquellos que son del temor de Allah subhanahu wa ta'ala sienten tanta delicadeza y tanta compasión, los temerosos. Walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Y aquellos que creen en las aleyas de Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Y aquellos que no asocian a nadie con Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajila. Y aquellos que se presentan el día del juicio final con sus corazones limpios, con sus corazones despejados, transparentes, annahum ila rabbihim raji'un. Tienen la plena certeza que volverán donde Allah subhanahu wa ta'ala. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Aquellos son los que tendrán el éxito total en el día del juicio final y tendrán las recompensas que Allah subhanahu wa ta'ala le ha prometido. También uno de los elementos es sobre el efecto sobre la sociedad y sobre el individuo. Uno de los efectos de temerle a Allah subhanahu wa ta'ala es componer a las personas, enderezar a las personas, no permitirle
que se resbalen cayendo en las tentaciones del shaitán y en las educaciones y la moral principal de ellos. Aquel que realmente teme a Allah subhanahu wa ta'ala y está vigilante todo el tiempo de sus propios actos, de no cometer ningún tipo de acción indebida, aquel que Allah subhanahu wa ta'ala lo protege en su vida, en esta y en la otra, en sus familias y en todos los miembros que los rodean. También es el temor de Allah subhanahu wa ta'ala, es un elemento que protege la sociedad, por ejemplo, de los robos, de los actos indebidos, de los atracos, de los sobornos. Cuando el ser humano teme a Allah subhanahu wa ta'ala, no permite que le sucedan ese tipo de daños que las personas a veces te tientan y el shaitán te tienta para cometerlo. Aquel que teme a Allah subhanahu wa ta'ala no engaña a nadie en absoluto, independientemente sea una persona musulmana o no, no es capaz de engañar a nadie. Hay un pequeño relato de Al-Asma'i, que fue un hombre muy inteligente, un sabio en aquella época, hace muchos años atrás. Dice que un hombre vino donde él le dijo que quería vender una oveja, ganam, quería venderla. Pero dice el Asma'i que este señor le dijo, dígales que esta oveja realmente es muy desordenada, bi'ha وأبرئ من أنها تقلب العلف وتنزع الوتد. O sea, ella cuando está comiendo desbarata y desordena toda la comida, todos los granos que le echan, pero cuando la vayas a vender, dile al comprador que ella hace eso. O sea, cuando tú vas a vender algún artículo, algún elemento, algún objeto, tienes que tener la honradez y la transparencia de decir y comentar y describir a la persona si este artículo, ese producto tiene un defecto, tienes que decirle. A lo mejor la persona no sabe, pero Allah subhanahu wa ta'ala sí lo sabe y te va a castigar. Y no vayas a pensar que eso es mucha inteligencia, que usted logra vender algo quedado, como nosotros decimos comercialmente. Al contrario, puedes venderlo siempre y cuando le dices al comprador el defecto que tiene y el precio que esté de acuerdo con él, el comprador. Ya ahí sí no se considera un engaño. De lo contrario, si careces de temor en tu corazón, es capaz de venderle a esa persona productos o elementos o cualquier otra cosa, inclusive haciendo juramentos falsos para vender. Y esto es uno de los peores pecados que puedes cometer en tu trabajo, en tu negocio. Y este negocio, tenga la plena certeza, querido hermano, que carecerá, no tendrá ningún tipo de bendición. La bendición es al-baraka. Y si tu negocio no tiene baraka, tu trabajo no tiene baraka, puedes tener todos los millones del mundo, pero realmente no tiene ningún efecto positivo. No durará porque no tiene ningún tipo de bendición. Al-baraka proviene del temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Queridos hermanos y hermanas, tenemos que vigilar nuestro comportamiento, tenemos que vigilar nuestros sentidos, tenemos que estar muy pendientes, temerosos a Allah subhanahu wa ta'ala. Este es el tema que quisimos esta noche hablar, del temor y sus efectos positivos hacia el individuo y hacia la sociedad en general. La sociedad en general. ¿Quieres tener una buena familia, buenos hijos, buena esposa, buenas niñas, buenos varones, sean profesionales o sean trabajadores contigo, sean de cualquier tipo de índole? Tenga miedo de Allah subhanahu wa ta'ala en cómo lo vas a criar, cómo lo vas a educar. Querido hermano y hermana, educar a los hijos no significa darle de todo. Educar a los hijos es sembrarle, inculcarle el temor de Allah subhanahu wa ta'ala en su corazón. Después que ellos le teman a Allah, no temas por ellos. No temas por ellos. Y hay un dicho oriental que dice, no le temas a quien le teme a Allah. Y témale a quien no le teme a Allah. La takhaf mimman yakhaf Allah. La takhaf. No tengas miedo de quien le teme a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sí téngale miedo a aquel que no le teme al Todopoderoso. Estimados hermanos y hermanas, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte nuestras obras y que cada día corrija nuestros errores y que nos aleje del shaitán y de sus tentaciones y que día a día Allah subhanahu wa ta'ala nos despeje el mal. ¿Ustedes creen que ese mal que estamos atravesando a nivel del mundo entero no proviene de tantos pecados y desobediencias
que la mayoría de las personas, para no decir todos porque no lo son, hemos estado lejos de Allah, hemos estado desobedeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala, hemos estado realmente nosotros cometiendo pecados, malos actos, haciendo y diciendo, envidiando a los demás, difamando a los demás. Creen que las pruebas de Allah subhanahu wa ta'ala Él se lo olvida y nos manda una prueba para nosotros meditar, para nosotros reflexionar, y es lo que ojalá así sea y podamos reflexionar a tiempo antes de que sea demasiado tarde o antes de que pase esta pandemia y Allah nos mande otra prueba más difícil. Que le pedimos al Todopoderoso que no sea así, pero todo depende de nuestro comportamiento. Este mundo, esta tierra, este universo, los cielos y las tierras no nos pertenecen a nosotros, tienen su propio creador y Él hace con sus obras lo que a Allah subhanahu wa ta'ala le plazca. Nosotros lo que debemos ser que وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tenemos que ser buenos creyentes, tenemos que ser buenos practicantes. Allah dice, he creado a los genios y a los humanos para adorar. Y eso es lo que no debemos olvidar. Le pido al Todopoderoso que nos proteja de todo mal, a nuestra comunidad, a esta ciudad que queremos tanto, a este país que amamos tanto, y que proteja alrededor de todo el mundo, a todos los países musulmanes y no musulmanes. La paz y las bendiciones de Allah sea con todos ustedes. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.